he de decir que me siento muy orgullosa por algo que no hice, por no hacer carrera política, cuando todos los vientos soplaban a favor, y por dedicarme a la docencia, de la que nunca me aparté y desde la que siempre pude aportar mi granito de arena. Acorde con esta convicción, termino ya con una cita de don Antonio Machado, extraída de su ensayo Juan de Mairena, Sentencias, donaires, apuntes y recuerdos de un profesor apócrifo. Una cita que dedico especialmente a los más y las más jóvenes. La política, señores, sigue hablando Mairena, es una actividad importantísima. Yo no os aconsejaré nunca el apoliticismo, sino, en último término, el desdeño de la política mala que hacen trepadores y cucañistas sin otro propósito que el de obtener ganancia y colocar parientes. Vosotros debéis hacer política, aunque otra cosa os digan los que pretenden hacerla sin vosotros y, naturalmente, contra vosotros. Muchas gracias por el generoso tiempo concedido y, sobre todo, muchas gracias por vuestra atención. Gutiérrez, creo que son los de por aquel entonces que están aquí en este momento, ¿no? Y bueno, al final es un acto pues, un tanto extraño para uno que ha tenido a esta señora de profesora de matemáticas y aquí a mi primo Perico de profesor de física, mío también que lo fue. Y lógicamente pues son las cosas que da el tiempo. ¿Quién nos iba a decir en aquel instituto sin nombre, porque no lo tenía, la sección delegada del Columela, que es lo que era, pues que bueno, que andando el tiempo nos íbamos a encontrar aquí. Pero es verdad, y de esta manera, ¿no? Pero sí es verdad que los tiempos aquellos se corresponden con tiempos de mucha política, y lo he comentado en algunas ocasiones, ¿no? Tiempos de un profesorado tremendamente en política y de un alumnado también tremendamente politizado también. Todos vivíamos... En el buen sentido de la palabra. Sí, evidentemente. Yo siempre cuando hablo de la política hablo de buen sentido. No le veo... El mal sentido es el que haga un mal uso de la política, ¿no? Y evidentemente esto, pues claro, nos evoca los recuerdos de ese tiempo pasado y de un espíritu del que ahora... En estos tiempos actuales se habla mucho, que es el tiempo de la transición, ¿no? Y todo lo que aquello suponía, ¿no? O sea, un instituto con mucho calor, con muchísimo ambiente, con muchísimas reflexiones políticas, que tengo aquí, por cierto, a mi compañero de instituto y de clase, Curro Torres Castañeda, que creo que de aquel COU solamente de aquella promoción eres tú y, aunque éramos todos, y todos en aquel tiempo, todos estábamos metidos en política. No sé si de una clase de 40 que éramos, no sé si habría 5 o 6 que no se conocía que estuviese asignado a alguna corriente. Todo lo demás estábamos. No digo dónde estábamos cada uno, pero por si acaso. Pero bueno. Y lógicamente yo creo que además... no quiero calificar ni voy a decir que es que ahora no exista. Lo que sí digo es que entonces había muchísimo corazón. Era un movimiento que tenía mucho que ver con una juventud muy activa, con un grupo humano que lógicamente el periodo del 75 lo envolvía todo, ¿no? No hace falta dar muchísimas explicaciones. Y ese corazón encendido, pues creía y tenía el convencimiento de la capacidad para transformar, ¿no? Para transformar y conseguir las cosas que se deseaban, ¿no? Y luego también, todo ese tiempo también evoca pues miedos y temores a las reuniones, a hablar, a dialogar, a ver quién te escucha de lo que dice, todo ese tipo de cosas que como ha pasado ya bastantes años, pues parece que no fue, ¿no? Pero que estaba ahí, ¿no? Y de algunas personas porque te daban consejos de qué es lo mejor, o tú, aquello que se decía, tú en esto no te metas, chiquillo, ¿verdad?
porque era mejor no meterse en lío, ¿no?, que se decía, ¿no? Bien, yo de verdad creo que el reconocimiento a Mercedes para mí tiene muchas caras, ¿no? Sería un poco como un prisma, porque tiene evidentemente el sello principal de todo lo que supone que tú fuese concejala y primera concejala y el reto que eso suponía, pero luego también es el espacio de, quizás seguramente, de todo ese grupo de profesorado que tanto tuvo que ver con la transformación de la Chiclana que es hoy. Tantísimo en la transformación ideológica, en la transformación cultural, de implicación con la sociedad, y tú has citado algunas personas también que no eran profesores, pero que tiene que ver con ese mundo, y yo creo que de verdad en ese núcleo se forma un germen que al final también tiene el traslado en aquella primera corporación, que era también un tanto atípica, porque el gobierno lo conformaban, a diferencia de hoy, la Junta de Gobierno se conformaba con los distintos grupos y el alcalde tenía sentado pues a Pedro o a Pepe Mier en fin, que era una corporación de todo. Perico creo que llevaba playa por aquel entonces. Entonces era una corporación tú llevabas obra, creo, ¿no? Mira, me acuerdo. Andrés, digo. Entonces era una situación totalmente diferente, pero es verdad que, claro, había muchas ganas de marcha y eso también era importante. Digo que tiene esa cara de lo que supuso para Chiclana lo que tú puedes representar en cuanto a ese espacio de lo que los profesores, el profesorado aportó a la transformación, y que tuvo muchísimas consecuencias, porque eso se trasladó desde ese núcleo, con algunos comentarios despectivos y soeces que se hacían sobre lo que suponía el instituto también, por parte de algún político anterior de la época, que recordamos, y que al final llegó a colarse en toda esa primera juventud, desgraciadamente, el único instituto para una ciudad de cerca de 30.000, y en donde la segunda planta del instituto estaba vacía, sin ocupar, porque lo que en el año 75 solamente había 70 alumnos que estaban en el COU de entonces, y no había más alumnos, porque lo que era aquello de que se estudiara era algo que no se promovía ni siquiera por parte de las instituciones, ¿no? Ese salto también está ahí, ¿no? Bueno, yo no me quiero extender mucho, pero sí creo que de verdad esa aportación que hicieron ese grupo de profesorado que vinieron a Chiclana desde muchos sitios, desde todas partes de España, desde todas partes, pues llegó a sembrar y a transformar lo que era el espacio ideológico y de actividad y de implicación que en Chiclana hacía falta, ¿no? Te tiene que remontar a otros periodos para, en los textos, acordarte de movimientos activos y que fueron obviamente represaliados por aquel entonces, ¿no? Entonces, digo obviamente porque es lo que se hacía, no porque era lógico. No vaya a ser que se malinterprete lo que digo. Y luego, por último, yo creo que lo que también tenía el origen del reconocimiento como concejala honoraria, lo que supone ese recorrido de la incorporación de la mujer, no digo a la política, sino a todo ese otro espacio, y entonces, de verdad, el hito de este hecho de hoy, lo que supuso entonces del hito del camino hacia la igualdad, que es en el que estamos y en el que seguiremos, con las diferencias, con las velocidades, con el para acá y el para allá, lógico desde los distintos credos políticos y de las distintas opiniones, pero en donde evidentemente haces una mirada retrospectiva y entonces vas viendo cómo se van asentando cosas que
con la lucha, con la implicación, con cada vez la mayor participación, son retos y son logros que estás ahí. A ti te ha correspondido, tú decías porque viniste en un tiempo que a lo mejor no podía haberse terciado, que hubiese sido otra persona la que hubiese venido, pero viniste tú y te implicaste y también vinieron otros y no se implicaron. O sea, que algo te toca. Digo por aquello de que no vaya, porque lo trasladaba ella como si fuese una casualidad. Dice, no, había obviamente una convicción que a tenor del oído en tus palabras, evidentemente, siguen estando plenamente activas y que, por tanto, te felicito porque la vida es sentirla y es amarla y tú lo has trasladado intensamente en tu texto y, por tanto, creo que es estupendo y maravilloso que sigas incorporada a esa lucha que te motivó para incorporarte como primera concejala de este ayuntamiento. Así que la enhorabuena de la ciudad, en nombre que el alcalde te traslada de toda la ciudad, y yo creo que de verdad también la enhorabuena que creo que hay que dar también a tantos, a tantas que vinisteis desde vuestras enseñanzas a trasladarlas a los que éramos los jóvenes de aquel entonces, los niños de aquel entonces, y en donde teníamos muchísimas cosas que oír y que aprender, y que de verdad el grupo del profesorado de ese instituto pues sembró un estilo y sembró una manera que no sé si sería mucho decir que dura hasta hoy, pero desde luego duró durante muchísimos años, y siempre fue muy respetado, muy oído y muy aplaudido y muy considerado por lo que suponía de cara a un referente de ética y de moral. Y yo creo que en la política, hablar de la ética y de la moral, pues van acompañados lo uno del otro. Así que muchísimas gracias, Mercedes, por lo que hiciste, por tu labor, y creo que a ti, también para todos tus colegas, por todo lo que también nos hicieron de bien para el pueblo de Chiclana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.